¿Qué tal, verdaderos comiqueros? Bienvenidos a un nuevo video de la Ciudadela del Vigilante. El pasado 28 de diciembre fue un día muy especial para los fanáticos de Marvel Comics en español. Y es que por la mañana tuvimos el anuncio del plan editorial 2025 de Panini Comics España, el cual revisamos en el canal, y por la tarde tuvimos una doble ración de anuncios. El avance del plan editorial del primer trimestre del 2025 de Panini Manga Perú y Panini Comics Perú. Y me pareció una excelente idea poder revisar juntos estos últimos anuncios y poder comentarlos en el canal. Así que vamos a por ello. Primero quiero empezar contándoles cómo se llevaron a cabo estos anuncios. Se realizaron dos transmisiones, una de cómics a las 6 de la tarde y una de mangas a las 9 de la noche. Ambas grabaciones las pueden ver en los respectivos perfiles de Instagram de cada una de estas editoriales. Y de arranque les digo que a mí la transmisión de mangas me pareció muy superior a la transmisión de cómics. Les cuento un poco mi experiencia con los mangas. Los tengo, los colecciono, tengo bastantes, pero siempre me voy a lo seguro. Tengo mangas que previamente he visto su adaptación al anime o me guío de recomendaciones que encuentro en diversas partes de la red. Mis conocimientos acerca de mangakas, animes de temporada o los mangas nuevos que se publican en Japón son bastante bajos, así que yo iba con ciertas expectativas. Quería conocer qué se iba a publicar en el 2025 y quería encontrar qué títulos me llamaran la atención para buscarlos apenas sean anunciados oficialmente. Teniendo en cuenta lo dicho, esta transmisión fue un éxito. Mis expectativas fueron superadas, en una gran parte debido a los panelistas, de los cuales resalto a Jesús de Nerdgeeks, un colega comiquero, y a Kurosaki Emerson, que recién he conocido hace poco. Todos los panelistas no solamente dieron los anuncios, sino que hablaron de qué trataba cada uno de estos títulos, dieron datos curiosos y contaron su experiencia y opiniones personales, lo cual me parece genial para atraer lectores nuevos y también, en mi caso particular, para generar interés. Me hubiera gustado, eso sí, que haya un apoyo visual, imágenes de las portadas de los mangas quizás para poder reconocerlos, y también información del formato, si están como en B6, A5, del número de tomos también, y si son series abiertas en Japón o si son series que ya han sido finalizadas y que se pueden conseguir completas, porque yo tengo eso en consideración cuando voy a empezar una serie. Si está abierta, es muy larga y no hay visos de que vaya a acabar pronto, pues la dejo para después, pero si es una serie cerrada, me voy a comprarla de cabeza. Pero sí, me fui muy satisfecho luego de escuchar esa transmisión. Si ustedes no la han visto, les recomiendo que lo hagan. Solamente dura una hora aproximadamente y van a salir no solamente súper entretenidos, sino también con bastantes conocimientos. Así que vayan a darle una mirada. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la transmisión de cómics. Y es que aquí mi experiencia es bastante alta. Mis expectativas aquí eran diferentes. Sí quería saber qué era lo nuevo que se venía para ese primer trimestre, pero también tenía ciertas dudas respecto a la continuidad de series abiertas, si iban a traer tomos que estaban inéditos o incompletos en nuestro país, y detalles sobre los anuncios también, ¿no? De qué van los cómics que se estaban anunciando, quiénes eran los autores, dibujantes, el formato, y lo que considero más importante y útil, el contenido. A diferencia del manga, que independientemente si estamos hablando de un tankobon B6 a 5, recopilan en su mayoría el mismo número de páginas, 190, 200 aproximadamente. Con el cómic tenemos formato grapa de 24 páginas, tenemos tapas blandas que pueden tener 90, 160, 200 páginas, tapas duras que pueden superar ese número y omnibuses que pueden recopilar 40, 50 números con una longitud de 1000 páginas o más. Así que sin saber el contenido y solamente con los títulos nos quedamos bastante cortos en realidad. También, y especialmente para lectores nuevos, yo hubiera querido que se anunciaran si las series son autoconclusivas o si son series abiertas, si esos tomos particulares se pueden leer en solitario, porque muchas veces pasa así. Tenemos tomos particulares de series abiertas que tranquilamente se pueden leer sin necesidad de saber lo que viene antes o lo que viene después. Solamente leerías lo que viene después si te genera cierto interés. Pero no hubo nada de eso en esa transmisión. Se dieron los títulos que iban a venir en este primer trimestre del 2025, pero con muy poco contexto y con poca claridad. Con contexto me refiero a que solamente se trató de relacionar el nombre del cómic anunciado con un estreno de películas, ya sea del año pasado o de las que se vienen en este año. No se habló mucho de qué iba la historia, ni cuáles eran los equipos creativos de estas historias, cosa que me parece bastante básica. Y con respecto a la claridad, aquí yo tuve dificultades para poder entender a veces qué era lo que se estaba anunciando.
Por ejemplo, ¿no? Decían Spider-Man 2099, pero estamos hablando de qué Spider-Man 2099. Volumen 1 de los 90, volumen 2 del 2014, Spider-Man Noir. Estamos hablando igual, Spider-Man Noir volumen 1, Los ojos sin rostro. ¿Qué título? También claridad, me refiero a claridad en la pronunciación de ciertos títulos. Caso puntual, el último anuncio para Perú, que en la transmisión en directo se da aproximadamente a la marca de hora con 3 minutos. Ese anuncio, sin mentirles, me demoré horas en tratar de entenderlo. Y finalmente lo logré, pero no solamente gracias a la transmisión, sino también gracias a unas filtraciones que se dieron a cabo en meses anteriores y me permitió cuadrar, ¿no?, los anuncios de la transmisión más la lista de filtraciones, y ahí pude descartar cuál era el anuncio que quedaba. Así que ahí hay bastante que mejorar. No digo que esto haya sido una mala idea, es una excelente idea poder mantener un canal abierto de comunicación. Me gustaría que se repita de manera mensual, porque es importante mantener este canal abierto, es importante poder tener esta información para las planificaciones. Y aparte que es una buena manera de poder compartir no solamente información de los fans, sino también poder conocer las opiniones de los fans. No me gustaría que se pierda esta iniciativa. Hay cosas que se pueden mejorar, la transmisión puede ser más ordenada y puede tener más detalles. También me gustaría que se apoyen de más panelistas. Aquí en esta presentación solamente hubieron 2, comparado con los 4 o 5 que estuvieron presentes en la transmisión de mangas. Dicho esto, vamos a empezar a revisar los anuncios que se dieron a cabo en esta transmisión. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo si es que no hubo apoyo visual, como les mencioné en la transmisión de mangas? Pues no se preocupen, que en la Ciudadela del Vigilante, mi página de Instagram y también la de Facebook, he tomado esos anuncios y los he trasladado a este formato bien bonito, con imágenes y detalles que seguramente van a ser de utilidad para todos ustedes. Así que vamos a empezar a revisar. Vamos a empezar con la línea Marvel Must Have, que reúne títulos que son considerados los que todos debemos leer, por eso el nombre. Y empezamos con Iron Man Extremis, de Warren Ellis y Adi Granov, tomo único, 168 páginas, recopila Iron Man volumen 4, números del 1 al 6. Esta historia, siendo sinceros, la hemos visto reimpresa hasta el cansancio. La hemos tenido en grapas de Perú 21, la hemos tenido en tapa blanda de Panini, deluxe de Panini, integral de Panini, la hemos tenido en la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel de Salvat, y ahora la tenemos en Must Have. Pero hay una razón para que se haya reimpreso tantas veces, y es que es una historia muy buena. No solamente muy buena de Iron Man, sino muy buena en general. Tenemos ahí a Warren Ellis, que es un escritor grandioso. Esta historia nos presenta una actualización de Tony Stark para los tiempos modernos. Su origen clásico está atado a la guerra de Vietnam, ahora lo tenemos atado a la guerra de Afganistán. Tenemos también un Iron Man con un traje mucho más moderno, a pesar de que en los cómics clásicos tenemos siempre la imagen de la armadura metálica que se coloca pieza por pieza. Aquí tenemos una armadura de alta tecnología, de la que el MCU tomó bastante prestado. La amenaza principal de esta serie es un virus llamado Extremis, que le da habilidades sobrehumanas a las personas que se lo inyectan. Para poder combatir esa amenaza, Tony Stark tiene que usar el Extremis, inyectárselo a su propio sistema nervioso y convertir la armadura ya no en una que responde a sus pensamientos, sino una que actúa inclusive antes de que empiece a pensar alguna acción. Es una tecnología increíble, y esta historia redefinió al personaje, lo actualizó para los tiempos modernos, y ustedes pueden empezar a leer esta historia si quieren conocer más acerca de Tony Stark y de Iron Man. Tenemos en segundo lugar Marvel Must Have X-Men Días del Futuro Pasado. Tomo único, 152 páginas, recopila X-Men volumen 1 del 138 al 143. Esto es obra de Chris Claremont y John Byrne, este dúo legendario de los X-Men. Esta es de las historias más influyentes de los mutantes, y también una cápsula del tiempo de cómo es que se escribían los cómics allá por los años 60, 70. Y es que, si bien es cierto, la historia de Futuro Pasado es una historia espectacular que hemos visto nosotros ya retratada de cierta manera en la pantalla grande, quizás se sorprendan al saber que originalmente solamente abarcó 2 números, X-Men 141 y X-Men 142. Cosa que, si lo trasladamos a tiempos modernos, una historia de este calibre pues tranquilamente sería editada en 6 o 12 números. Y es que la manera de escribir cómics antigua es mucho más condensada. Así que este es un ejemplo muy práctico de esa condensación. Y es que en este tomo no solamente tenemos la historia central, sino también tenemos historias de complemento. Tenemos el epílogo de la saga de Fénix Oscuro, tenemos la primera aparición y aventuras de Kitty Pryde, y tenemos también una aventura en especial de ella,
ambientada en Navidad con toques de terror. La historia central nos presenta un futuro bastante devastador para los mutantes. Estos están prácticamente extinguidos y el mundo está controlado por los centinelas. Y es en este contexto en el que se genera una resistencia. Y uno de sus miembros viaja al pasado, bueno, su conciencia viaja al pasado, para intentar evitar aquella situación que finalmente desencadenó en ese futuro tan aterrador. Entonces es una historia de viaje en el tiempo, pero también de el desarrollo emocional de los personajes. Un must-have en toda regla. El siguiente anuncio es Daredevil Padre. Es tomo único de 200 páginas, recopila la miniserie Daredevil Father del 1 al 6, obra tanto en guiones como en dibujo de Joey Quesada. Esta es una historia que empecé a leer en su momento de publicación en España, cuando todavía coleccionaba grapas, pero que no pude completar porque se demoró mucho en salir. ¿No? Creo que entre el número 1 y el número 6 pasaron entre 2 y 3 años, cosa que cuando yo ya quise leer la conclusión de la historia, esta ya había pasado tiempo de ser descatalogada, así que ahora voy a tener la oportunidad de leerla por completo. Sin embargo, por lo que pude leer, les voy a contar de qué va la trama. Tenemos aquí entonces varias historias en realidad, pero todas unidas a través de una columna vertebral que es la relación entre padre e hijo. Es una historia muy personal porque Joey Quesada pasaba por una situación difícil con su padre, estaba enfermo mientras se le ocurrió el argumento de esta historia. Y es que la idea que los hijos tienen de los padres va cambiando conforme esos hijos van creciendo. Si ustedes han sido chicos, ¿no? Ustedes han visto a sus padres al inicio como los superhéroes, como quienes pueden de todo, y conforme van creciendo se dan cuenta que los papás pues en realidad no son completamente como los teníamos idealizados en la cabeza. Entonces algo similar pasa en esa historia con Matt Murdock y su padre batallador Murdock, Jack, que podemos decir, ¿no?, que su padre tuvo mucha influencia en no solamente la vida de Matt como civil, sino también en la decisión de convertirse en Daredevil. Así que recapitular esa relación y traer detalles que no se habían conocido hasta el momento hace muy interesante a esta historia. Así que también es otra que definitivamente me voy a llevar porque no la tengo en ningún otro formato. Y hablando de familias, tenemos nuestro siguiente anuncio, que es Spider-Man Negocios Familiares, tomo único de 112 páginas, que originalmente fue publicado como una novela gráfica, obra de Mark Waid, James Robinson y Gabriel Del Otto. Aquí tenemos una historia donde se nos presenta a un personaje perdido de la familia Parker, que intenta advertirle a Peter acerca de un complot donde está involucrado Kingpin. Y para que entienda mejor la historia es importante cierto contexto, que no recuerdo si le incluye la historia original, porque ya la leí hace tiempo, pero tienen que saber que los padres de Peter eran espías y que murieron durante una misión. Entonces este tomo toma bastante prestado de esta historia original, ¿no?, donde vamos a encontrar no solamente espionaje, vamos a encontrar acción, vamos a encontrar también drama familiar. Peter va a tener dudas sobre su pasado y dudas también sobre en quién puede confiar. Y este personaje misterioso al que les estoy comentando ha aparecido luego en historias posteriores de Spider-Man, así que se convirtió en un personaje relevante. Yo pensaba que ahí nomás iba a quedar, que esto iba a ser una historia fuera de continuidad, pero no, es muy importante para entender el futuro de Spider-Man también. Vamos ahora con lo que es una de mis historias favoritas de los Avengers, Ultron Ilimitado, presentado aquí en un solo tomo de 120 páginas que recopila Avengers volumen 3 número 0 y números 19 al 22. Esta es para mí, y siempre lo digo, la verdadera inspiración para la película La Era de Ultron. Si bien es cierto hay un cómic que se llama igual, no tiene nada que ver con el guión de la película. Este cómic es el que se parece al guión de la película. Tenemos aquí a Ultron llevando su odio a la humanidad a tal nivel que captura y elimina a todos los habitantes de una ciudad de Europa del Este, crea un ejército de copias de Ultron y los Avengers tienen que ir a liberar ese país. Suena bastante como la película, ¿cierto? El guión, excelente. Busiek es un autor al que admiro mucho. Su conocimiento de Marvel es bastante grande. No por nada es autor tanto de Marvels como de Siempre Vengadores. Y George Pérez es un dibujante que, bueno, es un capo en los detalles. Lamentablemente falleció hace unos años. Pero vamos a encontrar aquí páginas completas y páginas dobles llenas de acción y de harto detalle. Resalto una escena en particular que me gusta bastante, que nos muestra a los Avengers al centro, en plena pelea, y con un ejército de Ultrones, o de copias de Ultron alrededor, todos con un gran nivel de detalle. Como la batalla final de la película, pero ahora en las viñetas.
Así que sí, les recomiendo esa historia que ya la hemos tenido publicada antes. Es el primer tomo de la colección de tapa roja de Salvat. Pero si no la tienen, esta es una muy buena opción. El siguiente título que vamos a revisar es Planeta Hulk, tomo único de 376 páginas. Recopila Incredible Hulk volumen 2 del 92 al 105, Giant Size Hulk volumen 2 número 1 y Amazing Fantasy volumen 2 número 15. Esto es obra de Greg Pak y varios dibujantes. Antes también hemos tenido esta historia en Marvel Deluxe, la hemos tenido también en la colección de Salvat, pero dividida en 2 tomos, aquí solamente uno. Y es porque es una muy buena historia del personaje. ¿Qué es lo primero que a ustedes se le viene a la mente cuando escuchan el nombre del increíble Hulk? Probablemente sea el famoso Hulk aplasta. Pero tienen que saber que este personaje es un poco más complejo que eso, ¿no? Muchas veces Hulk lo que busca es estar solo, que nadie lo moleste. Y muchas veces ha tomado la iniciativa de alejarse de la Tierra, ya sea visitando el microverso o visitando la encrucijada de dimensiones junto con el Doctor Extraño. Pero independientemente de a dónde se vaya, siempre le pasa algo malo y termina regresando a la Tierra. Y en esa historia no va a ser la excepción. Todo empieza cuando un grupo llamado los Illuminati, que seguramente reconocerán de una película del Doctor Extraño, deciden que Hulk es demasiado peligroso para la Tierra y lo envían al espacio con engaños. La idea es que lo lleven a un planeta deshabitado, donde tenga agua y alimento para subsistir y donde no le haga daño a nadie. Pero si bien es cierto la intención es buena, la ejecución es mala porque el plan falla. Su nave termina atravesando, creo que un agujero negro, y termina estrellándose en el planeta Sakaar. Un planeta que no tiene nada que ver con el Sakaar que vimos en la película de Thor Ragnarok, donde este era un planeta bastante colorido. Aquí tenemos un planeta desértico, brutal, gobernado por un tirano despiadado. Entonces Hulk llega aquí y pasa primero a ser esclavo y luego a ser gladiador. Y finalmente se convierte en un líder revolucionario, pero que aquí existe una leyenda que habla de la cicatriz verde y que se parece bastante al increíble Hulk. Lamentablemente, como les digo, siempre que Hulk se aleja de la Tierra, algo malo le pasa y esta no es la excepción, pero saber qué es lo que pasa al medio es lo más interesante. Así que se lo dejo para que ustedes lo averigüen cuando lean este volumen. Y también me gustaría que saquen la continuación o el epílogo de esa historia que se llama Guerra Mundial Hulk. Así que pídanselo al inbox de Panini Comics Perú para que lo traigan próximamente. Nuevos Avengers La Fuga, tomo único de 168 páginas, recopila New Avengers volumen 1, números del 1 al 6. Muy bien, ¿por qué existen los nuevos Avengers? ¿Qué pasó con los Avengers viejos o los Avengers antiguos? Esto se narró en otra historia que creo que ya ha sido publicado en Must-Have por Panini Perú, que se llama Avengers Desunidos. Esta historia narra el peor día en la historia de los Vengadores y al final terminan disolviéndose. Entonces hay un periodo en el cual el mundo no tiene Vengadores, no tiene este equipo, este super equipo que lo proteja. Hasta que cierto día, y por coincidencia, ocurre una fuga en la cárcel de máxima seguridad llamado La Balsa, donde están ahí encerrados múltiples supervillanos. Entonces, el caos y el peligro que suponen estos supervillanos obliga a que los superhéroes que están presentes en ese momento se unan. Tenemos a Spider-Man, tenemos a Wolverine, tenemos a Luke Cage, Spider-Woman, Iron Man y el Capitán América. Y esa es la razón por la cual se forman esos nuevos Avengers en el contexto del universo Marvel. Pero ¿cuál es la razón editorial para la presencia de estos nuevos Vengadores? Y es que los Vengadores antiguos no vendían. Los Vengadores antiguos eran ya casi un fracaso. Ustedes habrán escuchado de la crisis que tuvo Marvel allá por finales de los 90, inicios de los 2000, que le llevó a vender a muchas empresas los derechos de sus personajes. Y se quedaron con aquellos personajes que no pudieron vender. ¿A quiénes no pudieron vender? Tenemos al Capitán América, tenemos a Iron Man, tenemos a Thor, que convenientemente son la trinidad clásica de los Avengers. ¿Y a qué personajes sí vendieron? Spider-Man y a los X-Men. ¿Y quiénes son los nuevos miembros de los nuevos Vengadores? Tenemos a Spider-Man y tenemos a Wolverine. Wolverine siempre ha permanecido con los X-Men y Spider-Man es un personaje que por mucho tiempo estuvo trabajando solo. Muchos consideraron su formación del grupo
como una traición a los orígenes del personaje o a la historia del personaje, aunque ya antes había intentado unirse pero sin mucho éxito. Entonces esa es la razón editorial. Es un experimento que muchos consideraban que no iba a funcionar, pero yo creo que a la larga sí llegó a funcionar y bastante bien. Y es que la etapa que parte desde Vengadores Desunidos hasta Avengers vs X-Men, para mí es la mejor etapa con la que una persona puede empezar a leer Marvel Comics. Tengo una guía sobre eso también en el canal. Y los Nuevos Vengadores es la columna vertebral de toda esa etapa, porque de aquí van a salir muchos eventos como Invasión Secreta, Civil War, Asedio, que enriquecen más este universo y nos permiten entender mejor qué personajes existen y cuáles son sus relaciones. Nos dan esa idea de universo interconectado que bastante éxito tuvo en los 70s y 80s. Me gustaría que traigan el resto de números de este volumen, que es bastante largo. Aquí solo tenemos anunciado este tomo único, no tiene ningún tipo de numeración. Ustedes insistan por favor que traigan el resto de arcos también. En esta parte 2 vamos a revisar los cómics que forman parte de la línea Marvel Vintage. Ahora, ¿qué es la línea Marvel Vintage? Es una excelente pregunta, lamentablemente no sé la respuesta. He intentado buscar una relación entre los títulos anunciados de esta línea, pero de verdad no la encuentro por más que lo intento. Pensé que estábamos hablando de cómics clásicos, 60, 70, 80, pero aquí hay historias de los 90 y los 2000 para adelante. Pensé que estábamos hablando de historias que pueden ser modernas, pero tratan de personajes inventados o creados en los 60, 70 y 80. Pero tenemos aquí, por ejemplo, Spider-Man 2099, que es de los 90, por ahí vamos a tener otro personaje que también es de los 90. Así que no encuentro una razón de ser a esta línea o el nombre de esta línea. Si ustedes lo saben, por favor háganmelo saber en los comentarios. Lo que sí sé son los anuncios de esta línea para el primer trimestre del 2025. Y arrancamos con Spider-Man 2099, tomo 1 de 4. Recopila Spider-Man 2099 volumen 1, números del 1 al 10. Esto es obra de Peter David y con dibujos de Rick Leonardi. Esta historia no trata acerca de Peter Parker, sino aquí encontramos a Miguel O'Hara, que es un genetista que vive en la Nueva York del futuro del año 2099. Sus poderes provienen no de una araña radioactiva que lo pica, como sí pasó con Peter, sino aquí es producto de la manipulación genética, de la manipulación del ADN, y su enemigo principal es una megacorporación llamada Alchemax, una corporación corrupta que domina todo ese futuro distópico. Este cómic es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta el momento respecto a las historias de Peter Parker, ¿no? Si las historias de Parker se caracterizaban por ser una especie de telenovela, Peter tenía problemas económicos, problemas en el instituto, en la universidad, problemas amorosos, problemas con la tía May. Aquí no vamos a encontrar nada de eso. Este cómic está lleno de acción, ciencia ficción y también crítica social, presentando un lado oscuro y tecnológico del universo Marvel. A este personaje también lo hemos visto adaptado en la pantalla grande, en la película animada de Universo Spider-Man o Spider-Verse. Así que también es una muy buena oportunidad para que ustedes conozcan el origen de este personaje, y este tomo se hace bastante sencillo y rápido de leer. Nuestro siguiente Marvel Vintage es Avengers Búsqueda Celestial, tomo único, 216 páginas, recopila Avengers Celestial Quest números del 1 al 8. Les soy sincero, de este título no conozco más que el nombre de los autores y algunos personajes que están en la portada. Pero sí les puedo contar entonces acerca de Steve Englehart, todo un capo de los Vengadores en los años 70. Él introdujo varios personajes y conceptos de los que seguramente están ustedes familiarizados el día de hoy. Conocen por ejemplo a Mantis, tuvo su origen en esa etapa de los Vengadores. La relación entre la Visión y la Bruja Escarlata y su matrimonio al final, también obra de Englehart. Durante esta etapa de él con los Vengadores también se introdujeron conceptos como los Kotati, que participaron en la saga de Imperio que tuvimos aquí en el país hace poco concluida, y también se usó bastante a Thanos de Titán, Mentor, Zorro Estelar, personajes que aquí veo también hacen su aparición en esta historia. También la historia del título, Búsqueda Celestial, parece que tiene relación con una saga que es famosa por ser escrita por Englehart, que es La Madonna Celestial. Una historia excelente de los Vengadores que me gustaría ver recopilada también en algún momento en este formato vintage. La historia de la Visión y la Bruja Escarlata sí la tenemos publicada anteriormente. Solamente por el nombre y por la curiosidad que me da de retomar esa saga de la Madonna Celestial es la que me va a llevar a comprar este título particular. Seguimos con Jóvenes Avengers Reunión, tomo único de 336 páginas, recopila Young Avengers volumen 1 del 1 al 12 y Avengers
o Young Avengers Special número 1. Esto es obra de Alan Heinberg con dibujo de Jim Cheung. Recuerden que cuando hablamos de la fuga, les mencioné que hubo un periodo de tiempo en el cual los Vengadores se disolvieron y no había un supergrupo que defienda la Tierra. Pues en ese contexto es en el que se originan los jóvenes Avengers, que viene a suponer un soplo de aire fresco a la idea de un supergrupo que se une por causas nobles para defender a la Tierra. No se confundan, lo que tenemos aquí no son los sidekicks de los personajes grandes o los hijos de los personajes de los Avengers originales, sino que son jóvenes que se inspiraron en sus héroes favoritos para tomar trajes similares y poder enfrentarse al mal en ese periodo donde no existía ningún grupo de Vengadores. Tenemos a Wiccan, Hulkling, Patriot, Kate Bishop, Stature y La Visión, todos juntos enfrentándose a pesos pesados, como por ahí tenemos a Kang el Conquistador. Lo que me gusta de esta historia es que, además de suponer un aire fresco al tema de los supergrupos, tenemos una historia bastante personal, donde no solamente brilla la acción, sino también la relación entre los miembros del grupo, sus relaciones familiares, su identidad y lo que es creo que más resaltante, el legado, ¿no? Porque inicialmente toman la apariencia de sus seres favoritos, pero luego van a tener que buscar su propia identidad. Porque aquí no solamente se están enfrentando a supervillanos, sino también se están enfrentando a lo que el mundo espera de ellos y también a la sombra de los héroes originales, que puede ser bastante alta en algunos casos. El siguiente anuncio fue Shatterstar, la estrella del reality, tomo único de 112 páginas, recopila Shatterstar volumen 1 del 1 al 5, esto es obra de Tim Seeley. Este es otro cómic del cual no tengo mucha información, no lo he leído, pero sí reconozco el personaje. Este es un personaje que tuvo su origen en los años 90, si no me equivoco apareció en Factor X de Peter David, pero es de esa época. Salió también en adaptación en una película de Deadpool, no recuerdo, creo que es la segunda. Y originalmente era un personaje que vivía en el Mojoverso, un universo donde solamente se dedican a producir programas de entretenimiento para toda la galaxia. Él es un personaje que había sido creado con los dos únicos motivos: entretener y matar personas. Si algo me dice el nombre de Tim Seeley, o si una pista me da sobre esta trama el nombre de Tim Seeley, es que posiblemente encontremos aquí a Shatterstar en una situación muy diferente a la que él está acostumbrado. Porque Tim Seeley es famoso por escribir la etapa de Grayson en DC Comics. ¿Conocen ustedes a Dick Grayson en Nightwing? Bueno, durante la etapa de Tim Seeley, este lo introdujo al mundo de los espías. Dejó el traje de Nightwing y pasó a ser parte de un grupo de super espías y tuvo misiones bastante interesantes. Está todo en un solo integral en SC España y en un ómnibus en Estados Unidos. Entonces yo creo que la historia va a ir por ese lado también. Voy a esperar también para poder leerla por primera vez. Marvel Boy, tomo único, 138 páginas, recopila Marvel Boy volumen 2, números del 1 al 6. Esto es de Grant Morrison y dibujado por J.G. Jones. Una historia que nos narra las aventuras y desventuras de Noah Barr, un soldado Kree, que es una raza alienígena del universo Marvel, que inicialmente viajaba con su tripulación a bordo de una nave y tenían una misión, pero que todo le sale mal. Su tripulación termina muriendo, él termina siendo encarcelado, nadie le entiende, y si bien es cierto, por su raza tiene un sentido de la justicia bastante grande y va a pasar a defender a la Tierra en algún momento de la historia, eso no va a ser llevado a cabo por su sentido de la justicia per se, sino más bien por un deseo de venganza, porque todo le ha ido mal a Marvel Boy desde que salió del planeta Kree hasta que llegó a la Tierra y tiene que desahogarse en algún momento. Entonces aquí tenemos una historia de Grant Morrison más o menos descafeinada. Esta es parte de la fructífera pero corta etapa de este autor en Marvel Comics. Quizás su título más reconocido de esta etapa es Nuevos X-Men. Entonces es una historia bastante desenfrenada, bastante punk, que seguramente muchos fanáticos del escritor van a reconocer. Y este personaje, Noah Barr, tuvo también tanta importancia luego que formó parte de los Nuevos Vengadores, de la etapa esa que les recomendaba. Así que este es un tomo bastante relevante para este personaje y para su futuro editorial. Y este personaje tuvo tanto éxito que finalmente formó parte de los Nuevos Vengadores en la etapa esa que les mencionaba cuando revisamos La Fuga. Vamos con Spider-Man Noir, la colección completa, tomo único, 256 páginas, recopila Spider-Man Noir volumen 1, números del 1 al 4, Spider-Man Noir Eyes Without a Face, números 1 al 4, Edge of Spider-Verse volumen 1, número 1, Spider-Verse Team Up número 1 y Spider-Geddon Spider-Man Noir. Este último, un video cómic
trasladado a viñetas para esta edición en particular. Este es otro personaje que ha tenido su salto a la gran pantalla en la adaptación de Spider-Verse, pero a diferencia del personaje que conocimos en esta adaptación, este Spider-Man Noir tiene una actitud bastante diferente. Si al de la película lo veíamos reflexivo, un poco gracioso, ahí tonteando con su cubo de Rubik, aquí tenemos un personaje bastante más maduro, porque estamos ambientados aquí en una época también bastante difícil. Estamos en la época de la Gran Depresión, finales de los años 20, inicios de los años 30. Por eso esa ambientación noir también de este cómic. Tenemos a Peter Parker, también periodista, pero que en esta realidad no se dedica a tomarse fotos y a vendérselas al Bugle, sino que aquí está intentando destapar casos de corrupción. Una corrupción que está bastante arraigada en esta Nueva York de los años 30. Y en esa constante búsqueda de la verdad se ve siendo mordido por una araña que le da esas habilidades que todos conocemos, pero relacionadas o en este caso contextualizadas en la época en la que está ambientada la historia. A pesar de que está ambientado en una realidad diferente, hay ciertos eventos que siempre se van a mantener canónicos. La mordida de la araña, la muerte del tío Ben y el sentido de la responsabilidad y el poder. Pero es también esta época en la que está ambientada que transforma a nuestro Peter Parker. Ya este Peter tiene una actitud mucho más dura, un enfoque de la justicia mucho más sombrío. No va a temer ensuciarse las manos si es que tiene que castigar a algún villano. En este tomo tienes prácticamente todo lo publicado sobre el personaje. Solamente estaría pendiente una miniserie nueva que salió hace algunos años y que ya la hemos tenido en nuestro país hace como 2 o 3 años. Y si la tienen, este es un complemento perfecto. Y si no tienen nada del personaje, eso también es un regalo perfecto para ustedes. Vamos con un anuncio algo confuso para mí. Punisher Polvo Blanco, que no sé si es tomo único o primer tomo de varios. 176 páginas, recopila Punisher volumen 2, números del 1 al 7. Esto es obra de Mike Baron a los guiones y Klaus Jansson a los dibujos, que si lo han reconocido es el dibujante de la etapa de Daredevil con Frank Miller. Entonces tenemos aquí a una historia de Punisher que seguramente ya lo hemos visto antes. Punisher enfrentándose a, en este caso, vendedores de ese producto que le da nombre al título del tomo, viajando por diferentes partes de Sudamérica. Pero mi confusión es, no sé si van a llegar a sacar todo el volumen 2, que son más de 100 números, o si solamente es este arco en particular, que es un arco cerrado que lo pueden leer de manera independiente. Me gustaría que saquen todo el volumen 2 porque está inédito en España y creo que en Estados Unidos también, pero no lo veo tan feasible. Es un deseo, sí, pero me parece que no va a llegar a ser realidad. De todas maneras, muy buena historia, me lo voy a llevar porque de Punisher no tengo mucho, más creo que tengo acerca del diario de guerra del Castigador o de Punisher, más que de la serie regular. Esta parte 3 está dedicada a los ómnibus, que son tomos que no solamente tienen un tamaño en dimensiones más grande a un cómic regular, sino también en contenido. Estos pueden recopilar entre 25 a 50 números cada uno, por lo tanto el número de páginas también es así bastante grande. Empezamos con el primer anuncio, que es Marvel Omnibus, Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, tomo 2 de 2, 1224 páginas, recopila Fantastic Four del 261 al 295, el anual 18 y 19, Alpha Flight número 4, A Thing número 10 y número 19, Avengers Annual número 14 y material, o es decir, extractos de Secret Wars 2 número 2, Epic Illustrated 26 al 34 y What If número 36. Muy bien, esta etapa es de las mejores de los Cuatro Fantásticos. Tenemos aquí historias bastante relevantes para el grupo, por ejemplo las consecuencias de las Secret Wars originales, ¿no? La introducción de She-Hulk como miembro de los Cuatro Fantásticos. Tenemos también la resurrección o la primera resurrección de Jean Grey, algo que ahora con lo que se bromea mucho, pero que en la época fue bastante relevante, ¿no? Cómo se va a traer de vuelta a Jean Grey luego de su destino final en la saga de Fénix Oscuro. Si bien es cierto, la historia o la manera en la que la traen de vuelta puede parecer algo descabellada, al final sí tiene lógica y tiene sentido. Y eso se llevó a cabo en las páginas de los Cuatro Fantásticos como en las páginas de Avengers. Está aquí el evento completo. Todo esto fue con motivo de la publicación de Factor X, un nuevo grupo de mutantes en el que se quería incluir a todos los mutantes originales de los X-Men, ¿no? Cíclope, Bestia, el Hombre de Hielo, Ángel y la Chica Maravillosa, que era la única que estaba muerta en ese momento. Pero la historia que para mí es la más importante y la mejor de esta etapa
es con la que inicia este volumen, el juicio de Galactus. Que en realidad, si ustedes ven la portada del segundo número recopilado, es en realidad el juicio de Reed Richards. Ahora, ¿por qué está en juicio? ¿Y qué tiene que ver Galactus en todo esto? Si ustedes no lo saben, Galactus es un personaje que se dedica a devorar mundos para poder sobrevivir. Ya visitó la Tierra con anterioridad en la clasiquísima trilogía de Galactus, escrita por Jack Kirby y por Stan Lee, escrita, ojo. Galactus es un personaje que se dedica a devorar mundos para poder saciar su hambre y ya ha visitado la Tierra por primera vez en la famosísima trilogía de Galactus, con argumentos de Stan Lee y de Jack Kirby, y argumentos de ambos, donde los Cuatro Fantásticos lo derrotaron, pero no de manera física, ¿no? Sino de manera táctica. Hicieron que Galactus se retire de la Tierra. En el inicio de esta saga, los Cuatro Fantásticos y los Vengadores logran derrotar físicamente a Galactus. ¿Cómo lo hacen? Ustedes tienen que averiguarlo cuando lean esa historia. ¿Y por qué Mr. Fantástico está en juicio? Porque hace algo con Galactus. Para los que han visto Dragon Ball Z, piensen en el momento en el que Cell y Goku terminan de pelear y justo antes de que empiece a pelear con Gohan, ¿qué es lo que hace Goku? ¿Qué le da Goku a Cell? Algo similar pasa con Reed Richards y con Galactus, y por eso lo llevan a juicio. En estos números, en esta saga, me gusta bastante que vamos a conocer cómo es que los diferentes miembros del universo Marvel, no solamente los de la Tierra, sino también las razas alienígenas, ven a los Cuatro Fantásticos y en especial a Galactus. La manera en la que se resuelve el juicio probablemente ya la sabrán muchos, todavía seguimos viendo a los Cuatro Fantásticos completos, pero los argumentos que dan durante ese juicio son la mejor parte de esta saga, y todo está completo aquí en este Omnibus 2 de los Cuatro Fantásticos de John Byrne. Y por eso me encantaría recomendárselos, pero hay algo que me retiene, y es el precio. Si bien es cierto, no tenemos el precio de este volumen 2, y se mencionó que se habían ajustado los precios para este año, lo cual pude comprobar, y por eso he vuelto a comprar Panini Perú en el 2024. El volumen 1 en nuestro país todavía tiene un precio prohibitivo. Ya lo había comentado antes, el precio de este ómnibus en nuestro país, en Perú, es el equivalente a un sueldo mínimo. Son aproximadamente $300, lo que cuesta solamente el volumen 1. Un precio totalmente prohibitivo. Ni los ómnibus en Estados Unidos tienen ese precio. Y no hemos tenido una revisión o una actualización de ese precio. Por lo que se me hace difícil recomendar este segundo volumen. Así este segundo volumen tenga un precio mucho más bajo comparado con el anterior. Pero me gustaría que Panini pueda revisar el precio de este ómnibus, el precio oficial del ómnibus en nuestro país, para que podamos los coleccionistas ya adquirir ambos volúmenes en conjunto y pues seguir motivando las ventas, porque esta es una etapa que todos deberían leer, yo creo, acerca de los Cuatro Fantásticos. Y hablando de sagas que yo creo que todos deberían leer, tenemos Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassaday, tomo único, 672 páginas, recopila Astonishing X-Men del 1 al 24 y Giant Size Astonishing X-Men volumen 1 número 1. Es decir, todo Astonishing X-Men. Si alguien me preguntara con qué ómnibus puedo empezar a mi colección, yo les diría, esta está en mi top 3. Tenemos una historia completa, tenemos una historia moderna, tenemos una historia buena y bien dibujada. ¿Qué más se puede pedir? Esta es una historia que redefine el equipo para una nueva generación. Los X-Men en los 90s eran un grupo o múltiples grupos bastante difíciles de seguir. Teníamos X-Men a secas, teníamos Uncanny X-Men, teníamos autores que habían pasado sin pena ni gloria por el supergrupo y le habían dejado pues siempre en un estado más y más decadente. Entonces aquí estamos hablando de una historia del 2004 donde vamos a encontrar una formación que está pues mitad entre la formación clásica y la formación de la segunda Génesis. Tenemos aquí también una historia bastante más íntima, bastante más personal, donde se mezcla no solamente la acción y la lucha, sino también se hace énfasis en las personalidades de cada uno de los personajes y en las complicaciones que vienen con ser un mutante. Ya la habíamos tenido antes publicada por Perú 21 en nuestro país en formato grapa, completa también. La hemos tenido en Marvel Deluxe, completa también, en Marvel Integral de España también completa, y en la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel, pero sí incompleta en este caso. Es una buena opción, vamos a ver el precio, pero sí de hachazos se la recomendaría para los que no tienen nada de este supergrupo o para los que quieren su primer ómnibus. En esta última parte vamos a revisar los trade paperbacks, o TPBs, o tapas blandas, los treasury, los retroprick, los crossovers y los eventos anunciados en este avance del plan editorial del 2025 para Perú.
En primer lugar tenemos formato Treasury, Moon Knight Black, White and Blood, tomo único, 136 páginas, recopila Moon Knight Black, White and Blood números 1 al 4. Treasury es un formato tapa blanda extra grande, más grande que un Omnibus, similares dimensiones a un Absolute de DC Comics. La línea Black, White and Blood, negro, blanco y sangre, es una especie de antología donde se recopilan historias autoconclusivas de un personaje determinado escritas por diferentes equipos creativos. Aquí tenemos 4 números, cada uno conteniendo 3 historias autoconclusivas de diferentes equipos creativos, un total de 12 historias. Toma mucho de lo que DC hizo con Batman Black and White, luego replicó con Wonder Woman negro, blanco y dorado, y también con Superman azul, rojo y blanco. Un grupo de historias muy interesantes para aquellos que no conocen mucho acerca de Moon Knight. Aquí son historias autoconclusivas, así que no es necesario ni saber nada de antes ni saber nada después. Muy buen regalo para fanáticos del personaje. Los siguientes anuncios son de la línea Retropic. La línea Retropic, por lo que he podido identificar, contiene historias de personajes que tuvieron su origen en los 90s, 80s y que ahora pues han buscado historias para actualizarlos, volverlos a presentar o llenar huecos argumentales, como es este caso X-Men Legends. Tomo 2 de 3, Caos Mutante, 120 páginas, recopila X-Men Legends del 5 al 9. Deben tener mucho cuidado con X-Men Legends. Por la portada puede parecer que es una historia ambientada en cierta época de los mutantes, pero que se puede leer por sí sola. Sin embargo, esto no es el caso. Esta es una historia que bebe mucho de la continuidad mutante. Si ustedes no conocen las historias de los mutantes de los 60, 70, 80, 90, se van a perder con estas historias. Porque el fin de X-Men Legends es llenar huecos argumentales de esas etapas clásicas. El volumen 1 trataba de llenar huecos de cómics de los 60, 70 y 80, y aquí tenemos en este volumen 2 números que buscan llenar huecos de series de los 90. Tenemos Factor X de Peter David, pero ahí tenemos el Wolverine de Larry Hama. Los números son autoconclusivos, ¿ok? No tienen una historia coherente que se continúa del 5 al número 9. Esto puede aumentar la confusión. Los equipos creativos también son diferentes. Autores, dibujantes no se comparten en todos los números, o se compartirán a lo mucho en 2. Así que ese es otro punto en contra. Si no están muy al tanto de la cronología mutante, yo me saltearía ese TPB y me iría más bien por otros que sí estoy asegurando que tienen historias que ustedes sí pueden entender, como Día del Futuro Pasado, donde no se necesita mucha continuidad ahí. Estamos empezando recién con los mutantes. El siguiente título que tenemos es Planet Hulk World Breaker, tomo único, 120 páginas, recopila World Breaker del 1 al 5. Este es lo que le decía, como volver a visitar o revisitar conceptos o eventos anteriores. Esto es, podemos decirle, una continuación, un cierre a lo que se inició en Planet Hulk, el que va a salir en Must-Have también en ese primer trimestre. Tenemos una historia inventada en el futuro. Creo que son 1000 años después del final de Planet Hulk, el original. Pero estamos aquí visitando nuevamente este planeta con un descendiente de Hulk, no el Hulk principal, pero que va a pasar por casi lo mismo que pasó el Hulk original. ¿Necesitas el contexto de la historia original? No todos los detalles, aunque sepas lo básico suficiente. Y por la manera en la que está ambientada la historia en el futuro, esto no necesariamente está dentro de continuidad. Se puede considerar inclusive como un what if, porque el futuro del universo Marvel no está escrito todavía. Cualquier historia inventada en el futuro, así sea parte de o haga referencia a la continuidad original a la que estamos viviendo ahora, puede ser considerado como un what if, y esto no va a ser la excepción. Wolverine Patch o Parche. Eso también es un concepto que es originario de los 90s. Parche o Patch es una de las, podemos decir, uno de los alter egos que toma Wolverine cuando está en Madripoor, similar a lo que pasa con Moon Knight y con Batman también, que tiene a Matches Malone. Imagínense, este es el Matches Malone de Wolverine. Y lo vimos también adaptado, aunque por un tiempo cortito, en la última película de Deadpool y Wolverine. Entonces también, esta es otra historia ambientada en esa época de los 90s, en Madripoor. No esperen pues una historia tipo Arma X o Wolverine Origen, que está ambientada en Japón. Aquí tenemos una historia de Wolverine en una isla, que Madripoor, donde es una isla
llena de cosas malas, cosas ilegales, en la que Wolverine vuelve a tomar este alter ego para infiltrarse y poder descubrir, ¿no?, qué es lo que está detrás de la trama principal de la historia. Tenemos por ahí a Nick Furia también tomando parte de esta historia, pero difícil, ¿no?, ocultarse. No creo que un parche y un traje hagan pues que Wolverine se convierta inmediatamente en otra persona, pero hay que jugar con eso, con ese concepto. Entonces esa historia no creo que la vaya a comprar yo. No soy muy fan de esta etapa del personaje de parche, pero bueno, quizás si por ahí la encuentro alguna oferta me la lleve a casa. Ya terminamos con los retropick y empezamos con los retropick y empezamos con los eventos, empezando con Carnage Reigna o Carnage Reigns. Tomo único, 192 páginas, contiene Carnage Reigns Alpha número 1, Miles Morales Spider-Man 6 al 7, Carnage 3 al 14, Red Goblin número 5 y Carnage Reigns Omega número 1. Es el evento completo. Ahora, es un evento que solamente va a afectar a Miles Morales, Red Goblin y a Carnage. Aquí no vamos a encontrar ningún cruce de Amazing Spider-Man. Y este evento toma mucho de eventos anteriores, así que tienen que tener ese contexto antes de entrar a este volumen. Eventos anteriores, Carnage Absoluto. Por ahí tenemos también la etapa de Venom que cerró con Rey de Negro. Y también un tomo que se publicó hace poco que fue Carnage Extremo. También tienen que leerlo para tener este contexto. Así que si están al día con la lectura de los simbiontes, esto es lo que sigue, porque aquí también van a poder continuar tanto con el volumen de Miles Morales que empezó en diciembre, como los de Carnage que ya van en el volumen 3. Así que si están al día con los simbiontes, váyanse por este tomo. Si no, aguántense a leer lo anterior para que puedan entender mejor esa historia, porque sí bebe mucho de esos eventos anteriores y se van a perder si es que no los han leído anteriormente. Otro evento, Hulk vs Thor Banner of War, tomo único, 128 páginas, recopila Hulk vs Thor Banner of War Alpha, Thor 25 y 26 y Hulk 7 y 8. Un crossover celebrando el 60 aniversario de estos dos personajes y también celebrando que un mismo autor se encarga de ambos personajes, quien es Donny Cates. A diferencia del evento anterior, donde sí tenía que estar al día con los simbiontes para poder entender mejor la historia, aquí no es necesario estar al día ni haber leído Immortal Hulk o la etapa actual de Thor. Hay algunos detalles que en realidad se entienden con el contexto de la historia y te lo explican bien también ahí. Para eso está el número alfa. Pero este es un evento en el que la historia toma un segundo lugar y más bien es la acción la que toma el primer lugar. Es una de esas historias que tú puedes utilizar para desconectarte, ¿no? Entonces desconectas tu cerebro y te enfocas solamente en la acción, acción, acción. Y es que aquí vamos a encontrar de eso y a montones, porque cuando se enfrentan Hulk y Thor, pues es inevitable tener ese tipo de sensaciones. Así que sí, recomendado, se puede leer solo. Así que háganse con esto cuando salga. Es un tomo que he estado esperando bastante también para completar mi colección de Donny Cates. Otro evento que va a ser publicado en este primer trimestre, tenemos La venganza de los Brute, parte 1 de 2. 112 páginas, recopila el cruce de Captain Marvel 43 a 46 y X-Men número 19. Entonces, ¿quiénes son los Brute y por qué quieren vengarse? Los Brute son una raza alienígena, similar a los Kree, a los Skrull, pero que tienen un parecido bastante a los aliens de la saga de Alien, ¿no? No solamente el diseño, sino también la manera en la que se reproducen, ¿no? Infectan a un ser vivo, la reina inocula sus huevos y el huevo nace de esta persona infectada, persona o cualquier ser vivo infectado. A diferencia de que en lugar de salir del pecho, esta persona se convierte en un eslizonte de el nido, como se le conoce en español, aunque aquí lo siguen traduciendo como Brute, nada más. ¿Y por qué se vengan? Porque originalmente los Brute fueron derrotados por Capitana Marvel y por los X-Men. En esta saga fue donde tuvimos la primera aparición de Binaria, ¿no?
personaje que creo que vuelve a aparecer en este cruce. Este tomo es una nota curiosa, más es para darle continuidad a los X-Men, porque aquí se recopilan parte de su serie principal. En el segundo tomo hay más números recopilados, porque no tenemos una recopilación de Panini Latinoamérica de la Capitana Marvel, así que solo tenemos esos números particulares. Y otro detalle es que los tomos 1 y 2 forman una portada que se conecta, así que también otro detalle para los coleccionistas. Y llegamos a los últimos anuncios, que son quizás los más interesantes para mí y seguro para muchos: el ingreso del universo Ultimate, del nuevo universo Ultimate a nuestro país. No es el universo Ultimate que estamos viendo publicado por Salvat y Pruni actualmente en la colección de 60 números, de las cuales pueden encontrar sobrecubiertas en mi tienda virtual, link en la descripción, sino del nuevo universo Ultimate. Fresquito del 2023. Este primer volumen de eventos, Ultimate Invasion, 240 páginas, recopila Ultimate Invasion número 1 al 4 y Ultimate Universe número 1. Este es el tomo al que hacía referencia en la introducción del video, el que me demoré mucho en entender, el que tuve que buscar el nombre, el que tuve que adivinar el nombre utilizando diferentes pistas que me llegaron a dar. Este espero con ansias, junto con el siguiente anuncio, que es el primer tomo de muchos de Ultimate Spider-Man. Pero no el Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, sino este nuevo Ultimate Spider-Man, el de Jonathan Hickman, que está siendo publicado todavía en la actualidad, serie abierta. Primer tomo, 168 páginas, recopila Ultimate Spider-Man del 1 al 6. Mi conocimiento del universo Ultimate es nulo, no he leído casi nada, solamente lo que fue publicado en nuestro país, que es poquito, así que recién me estoy empapando. Recién he terminado de leer el tomo de Ultimate Fantastic Four número 1 por primera vez. Es algo que estoy disfrutando bastante, porque usualmente yo voy a una lectura ya sabiendo algo al respecto, pero este universo para mí es completamente nuevo. Y este también, el que va a ser publicado en este primer trimestre, también es absolutamente nuevo para mí. Así que espero también disfrutarlo igual como estoy disfrutando este universo Ultimate, el tradicional, por así decirlo. Y ese fue el último anuncio que se hizo en la transmisión en directo. De verdad estoy muy emocionado por la llegada de estos títulos a nuestro país de manera oficial. Los podemos comprar y conseguir de otras fuentes, es cierto, pero que lleguen de manera oficial a un país como que abre las puertas a que florezcan cierto tipo de negocios, ¿no? Nos faltan tiendas de cómics en nuestro país y muchas tiendas no pueden sostenerse solamente de los cómics publicados localmente. Ya no tenemos a Perú 21, ¿no? Las colecciones de Salvat son bastante dispersas entre sí. Entonces, tener una editorial o que traiga cómics de fuera para su distribución oficial en nuestro país es un soporte para estas tiendas, para el florecimiento de estas tiendas. En Lima, capital del Perú, para los que no sepan, las tiendas físicas de cómics dedicadas exclusivamente a cómics y relacionados, no estoy hablando de librerías, están contadas con los dedos de una mano, inclusive, si no me equivoco. Físicas, sí, me parece que sí, pero no pasan de las dos manos. Y si hablamos de las provincias, también no pasan de 20 a nivel de todo el país. Entonces, tener la oportunidad de que estos cómics ingresen a nuestro país de manera oficial y puedan ser distribuidos no solamente en kioscos, sino también en tiendas físicas, pues yo creo que ayuda a la proliferación de estos establecimientos que se necesitan, ¿no? Se necesitan no solamente como un lugar donde los coleccionistas puedan llegar a tener su ración mensual de Marvel, sino también para que lectores nuevos puedan visitar, conocer el producto, buscar recomendaciones también y formar la comunidad que nos falta comparado con las comunidades de cómics que tenemos en otros países y comparado también con las comunidades de mangas dentro de nuestro mismo país. El manga o el cómic tiene una desventaja grande frente al manga en cuanto a atraer lectores nuevos. Entonces, para eso yo aplaudo mucho la iniciativa de Panini Comics Perú, de Pruni, no solamente de traer estos cómics, estos mangas, de haber ajustado el precio, sino también de hacer el anuncio.
Nuevamente creo que se puede mejorar esta forma en la que se dan los anuncios para una siguiente ocasión, pero definitivamente no quisiera que esto sea una cosa de una única vez. Y así, comiqueros, hemos llegado al final de este video de la Ciudadela del Vigilante, el primero del 2025. Espero que haya sido de su agrado, y si fue así, no se olviden de dejar un like y compartir el video, así como de suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Ya saben que cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí o en mi página de Facebook o Instagram. Que tengan todos ustedes una muy buena lectura y nos vemos en el siguiente video.